Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo, obviamente, a la hora que ustedes nos estén visualizando en nuestro canal de YouTube. Esto es Cronómetro 2020, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Mendoza. Recuerden, agréguenos por favor a la página, suscríbanse a la página de YouTube, donde tenemos obviamente esta emisión. Asimismo, también ustedes pueden revisar y pueden obviamente acercarse a los comentarios, bueno, pues que surgen en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que ustedes, bueno, pues puedan también sugerirnos algún tipo de tema. El día de hoy estoy contento por dos cosas. Uno, porque está hoy entre amigos universitarios, pero también porque le quiero dar la bienvenida pues a un profesor que tuve en algún momento cuando estuve de estudiante en la universidad. Y bueno, pues él es Juan Estrella, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues también está con nosotros nuestra panelista encargada de estos asuntos de periodismo, crítica, analítica, como siempre, Daena Villavicencio. Y me da mucho gusto que estén por aquí. Qué gusto que nos acompañen en este Cronómetro 2020. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema, un tema del cual la semana pasada, justo con Saíd Hernández, estábamos platicando al respecto y con Iván Moreno, sobre todo porque planteábamos esta situación en la cual, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha generado una crítica muy interesante que ha levantado ámpula en algún punto. Hay quienes la señalan que es una crítica muy simplista, hay quienes señalan que es una crítica que se ejerce desde el poder, que se ejerce precisamente desde el gobierno federal, como siempre se ha hecho, pues para atacar o para incidir más que nada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto, bueno, pues también ha suscrito pues diversas reacciones, tanto de contrarios como de personas que son ajenas a la vida universitaria. El asunto es que, bueno, pues esta situación ha escalado en algún punto donde el presidente López Obrador pues ha mencionado que la universidad se derechizó, que la universidad empezó a plantear esquemas muy hacia el modelo neoliberal, que la UNAM obviamente no está cumpliendo necesariamente con las acciones de bienestar social y que bueno, pues viene ya una renovación o debería de haber una renovación. El presidente López Obrador también señaló la necesidad de ir planteando este tipo de proyectos y problemas, sobre todo a la luz de que viene ya un cambio en rectoría. Inclusive por ahí señaló a un ex rector, el doctor José Narro, como miembro de un grupo que está encabezando una facción de la universidad, un grupo de élite, y que, bueno, pues son los que controlan a la UNAM. Sin embargo, pues obviamente nosotros, Edaena, Juan, no solamente como universitarios, alumnos, como profesores en algún momento, e incluso como funcionarios, pues conocemos que las entrañas de la universidad son un poco más allá del discurso presidencial y para quienes hemos estado ahí, para quienes hemos vivido ahí y para quien la universidad de alguna forma nos ha representado una forma, una manera pues de vivir, de conocerla, de trabajar incluso en ella, pues sabemos que la universidad no es más que un reflejo de la sociedad mexicana e incluso del país. Edaena Villavicencio, antes de darle la palabra a Juan Estrella, pues un panorama difícil desde el periodismo, un panorama interesante a partir de estas declaraciones. Y bueno, pues, ¿cuál es tu primera impresión, Edaena Villavicencio? Pues mi primera impresión es que sus declaraciones vienen como las de otros presidentes, independientemente del partido, sean del PRI o sean del PAN, que han llegado a la máxima posición del Ejecutivo del país, que son tendientes a recortarle presupuesto a la UNAM. No,
siempre hay que tener en cuenta la temporalidad en la que se hacen las declaraciones, y pues está muy próxima la aprobación pues del presupuesto, y a mí me parece que sus declaraciones son tendientes a recortarle o cuando menos a no aumentarle recursos a la universidad, como lo han hecho otros presidentes, ¿no? Independientemente del partido del que vengan. O sea, así como que piensan dónde hay recursos y lo primero que miran, bueno, entre muchos otros rubros a mirar, está la universidad, ¿no? Oye, siempre el asunto de la educación pública es un factor que inclusive todos los gobiernos, por lo menos desde que tenemos memoria, de pronto ven más bien como un gasto y no como una inversión que puede de alguna forma cambiar esto. Juan, se ha manifestado también que al presidente no le gusta la Te crítica. interrumpa, David. A mí me gustaría que Juan abriera, porque precisamente hablando de esto de la universidad y de la pluralidad. Justo ahí voy, Edaena, justo ahí voy. Dame un segundo. Yo sí quisiera que Juan empezara por contestarnos la pregunta. ¿Tiene razón AMLO o no cuando dice que la universidad se ha vuelto neoliberal? Justo a eso voy, Edaena, porque ahora sí que por ahí teníamos ya conectada la idea, porque creo que el punto con el presidente, Juan, tiene que ver con que parece ser que está peleado con organismos autónomos donde entran las universidades y donde también se ha hecho una crítica muy fuerte a su gobierno desde la universidad. Y es por eso que yo creo que saca, de pronto blande este argumento de que la universidad es neoliberal. Juan, la universidad se nos ha convertido en un sector más de los chicos de Chicago. Gracias, David. Gracias, Elena, por la invitación. Saludos también al auditorio de Cronómetro 2020. Aprecio mucho la invitación que me hacen para comentar de estos temas. Mira, yo tengo como referencia otro tipo de elementos a nivel, digamos, de carácter discursivo. El presidente dice, la UNAM se ha derechizado. Pero lo tomo, siendo él un representante del Estado mexicano, como una observación que lleva a la interpelación, que ciertamente no particulariza, pero al mismo tiempo abre el debate para todas las personas, para todos los involucrados en los temas. Cuando los argentinos dicen que se vayan todos, ¿no? Y uno dice tan solo en esa referencia, ¿cómo se van a ir todos? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién estará llevando las cosas? Pero es un cuestionamiento de fondo sobre lo que han venido a hacer en ese momento en el Estado, en el caso argentino, pues el saqueo de la banca, de los recursos públicos, es la interpelación como tal a todos. ¿Qué parte te toca? ¿Qué parte eres responsable de esta situación, no? Nos dicen los estudiantes, luego de esta tragedia que vivimos como país con Ayotzinapa, ¿no? Fue el Estado, ¿no? Es la interpelación, es la interpelación a todos. ¿Qué es el Estado? Por supuesto es el gobierno, pero si nos vamos al sentido más recurrente del Estado, es la población, es la sociedad, son los distintos institutos, instancias que conformamos, que somos parte del Estado, y nos lleva a cuestionarnos ¿por qué esta masacre se genera? ¿Cómo conformamos o somos partes de alguna o de otra manera, ¿no? Dicen las compañeras feministas, el violador eres tú. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, ¿de qué manera nos han cultivado? ¿De qué modo nos hemos visto también embebidos en una cultura machista y que de alguna u otra manera formamos parte también de ese contexto, de este ambiente contra las compañeras, ¿no? La UNAM es neoliberal. Bueno, pues bienvenido el debate, o sea, me parece que podríamos hacer bastante mal que siendo la UNAM una instancia donde se da el debate nacional, donde se abren también perspectivas, donde se da como tal ciertas rutas de trabajo sobre el discurso, sobre las propias narrativas que se están generando, ¿por qué de repente en una supuesta defensa, porque se está atacando la autonomía universitaria, se cierra como tal la sustancia de la UNAM, que es el debate, ¿no? Entonces, mira, el presidente pudo haber dicho un grupo concreto, específico, con ciertos intereses, es el que ha neoliberalizado la UNAM, ¿no? Pero yo creo que cuando dice,
O sea, que la tiene que ver. universidad se ha hecho de derecha, pues a mí me parece que en ese momento se interpela al profe de asignatura como tu servidor, ¿no? Claro, Se interpela por igual al trabajador universitario de base, ¿no? Se interpela al funcionario del nivel más básico, dice, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí lo primero que está por delante es el tema de decir, bueno, como universitarios vamos a aclarar primero qué es neoliberalismo. No es una categoría sencilla, ¿no? Tiene claro. que ver exclusivamente con el mercado, con los procesos de mercantilización que se han dado al interior de la universidad. Si hablamos que el neoliberalismo, como en su momento dijo Joseph Stiglitz, es un tema de capitalismo de compadres, quiere decir que entonces la universidad, en términos de sus formas de gobierno, se ha vuelto un gobierno universitario de compadres. O sea, me parece que eso podría ser, ¿no? Pero también tiene que ver con los temas de corrupción. No hay corrupción en la universidad. Son estos elementos que se deben en la supuesta defensa de este ataque a la institución universitaria dejar de lado. La parte del neoliberalismo tiene que ver también con otros elementos relacionados a ciertas formas de individualización, donde parece ser que el conocimiento es un tema completamente de una competencia de una persona que se aísla, que se pone a leer, que devora todos los libros y ese como tal es el referente de nuestra universidad. Me parece que primero tendríamos que saber entonces qué es neoliberalismo, ¿no? Tiene que ver el neoliberalismo con procesos solo de privatización. ¿Hasta dónde privatización? ¿Hasta dónde no privatización? Tuvimos ciertamente cerca de 30 años de estos procesos que acompañaron no solo las reformas a nivel de cualquier tipo de institución, sino del conjunto del Estado. Reformas que llevaron también a nuevos esquemas de federalismo, a descentralización. Entonces, ¿qué implica el neoliberalismo? Implica todo eso que hay que sacar afuera. Los institutos autónomos, por sí mismos los institutos autónomos son mejores que los institutos centralizados. Es una discusión que se tiene que dar, Oye, ¿no? Juan, permítame interrumpir porque en este sentido mencionas algo que es verdaderamente interesante y que se da justo en este periodo que menciona el presidente López Obrador de 30 años atrás, este modelo neoliberal impuesto no solamente en una primera instancia, en un pincelazo por Miguel de la Madrid, sino que ya empieza a encarrilarse en la época de Carlos Salinas de Gortari y se va a fortalecer sobre todo en esta época de la década de los 90, y que bueno, pues tiene una de las expresiones más fuertes, sobre todo en esta cuestión de privatización. Recordemos que la UNAM sufrió una de las huelgas más devastadoras, más fuertes, allá en el año 2000, justo por una situación de este tipo. Entonces, también aquí llega un punto en el cual las cuestiones sociales no se quedan estáticas, siempre están en un movimiento constante, siempre tienden a una evolución o una involución, si así lo queremos llamar, pero los paradigmas finalmente van representando nuevos retos y nuevas oportunidades. Pareciera ser que el discurso del presidente López Obrador se queda en el pasado, se queda en el momento en que dice, es que ya no hay tan buenos economistas, ya no hay tan buenos politólogos, ya no hay tan buenos sociólogos que emanen de la universidad, todos se volvieron neoliberales. ¿No será que más bien el modelo en el cual estudió el presidente López Obrador terminó por agotarse, así como se agotó en su momento, pues esta dicotomía de socialismo-capitalismo, de un pensamiento que era estrictamente marxista, que se llevó y que se vivió en su momento en la universidad y que dio paso a una nueva forma de tendencia educativa, de tendencia en términos de pensamiento, de ideología, Diana? La verdad es que a mí no me parece tan oportuno pasar a otro tema si no hemos agotado esto del neoliberalismo. Es que va por lo mismo, Diana, va justo, Sí, porque hace 30 años el modelo mira, centralista del gobierno de partido único se agotó y dio paso justo al neoliberalismo. es que estás olvidando que el gobierno, o sea, cuando sale Cedillo, llega Fox, también se mantiene un modelo neoliberal. Claro. Bien hay una propulsión a privatizar la educación, hay una propulsión a favorecer el mercado, a adoptar políticas más liberales en términos económicos y administrativos, a desafanarse de algunas
a que el gobierno o la administración decida soltar algunos rubros, incluyendo desgraciadamente rubros muy importantes, ¿no? Como la minería, el mismo Pemex se abre a la transformación, etcétera. Pero me parece que justo los movimientos que iban a tocar a la universidad encuentran una oposición completa desde los estudiantes y los académicos. Las huelgas se dan precisamente contra políticas insertadas en los modelos neoliberales. Claro. Tenemos dos movimientos muy importantes que lo que hacen eso es oponerse, ofrecer una resistencia sin igual a lo que ocurría, por ejemplo, en Chile, donde las universidades y toda la educación superior se privatizaba, ¿no? Entonces, de repente, llegar con el discurso, pero además es una historia de la que López Obrador, ni la gente que está a su alrededor es ajeno. O sea, de repente llegar y decir la universidad se volvió neoliberal es como negar la historia inmediata de la propia universidad, de la UNAM, ¿no? Y movimientos que fueron tan importantes y que creo que todo el mundo recuerda, o sea, para bien o para mal, el discurso fue: nos oponemos a las cuotas, nos oponemos a privatizar la educación, nos oponemos a que quede en manos de élites, nos oponemos a todo esto y nos oponemos a una universidad neoliberal, ¿no? Y en este sentido, Juan, yo creo que aquí también hay un error, si así me lo permiten decir, del presidente López Obrador, en el cual en sus declaraciones decía que la universidad se dejó de hablar de las cuestiones que estaban afectando al país. Se dejó de hablar de estas cuestiones neoliberales. Yo recuerdo sin mayor problema esta gran discusión que hubo justo cuando cayó el socialismo real, cuando cae el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética y que todo el mundo preguntaba, bueno, pues ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿Cuál es la oposición? ¿De qué forma se van a retomar algunas de las banderas de la izquierda? Está también movimientos, por ejemplo, como el movimiento zapatista, que se da en 1994. Hay un claro cuestionamiento a las actividades y los nuevos procesos que tiene que ver el sistema político mexicano después de 1994, donde obviamente empezamos a ver una fermentación del mismo modelo que había funcionado durante 70 años y que siempre fue un cuestionamiento permanente. La llegada de Vicente Fox en esta transición democrática también fue un acto completamente de crítica hacia el modelo que estaba proponiendo Vicente Fox, y qué decir de la guerra de Calderón en 2006, que también estuvo bastante señalada. Ya no hablemos obviamente del caso del PRI con la llegada de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues pareciera ser que al presidente López Obrador en verdad se le olvida que la crítica, el debate, esta controversia que regularmente nos caracteriza, se mantuvo presente. Ya hay, aparte de todo, muchísimos materiales académicos, artículos, revistas, libros que hablan sobre este periodo. ¿Se le habrá olvidado o no habrá leído algo, Juan Estrella? Pues yo seguiré insistiendo. A mí me gusta que se interpele al conjunto de la universidad. Reitero, me gusta porque nos da esa oportunidad de que todos estemos hablando del tema. Ahora mismo que lo hagamos es como tal un ejemplo de qué ha resultado esto, ¿no? Por supuesto, digo, lo ha señalado muy bien David, lo mismo en AENA, ¿no? La universidad ha sido también grupos de resistencia al interior, desde los movimientos, incluso si quieren antes de esos 30 años del 68. Los movimientos sindicales de académicos en los 70, ¿no? El 86, 87, el CEU, hasta el 92, ¿no? El CGH también en su defensa por la universidad gratuita en el año 99, 2000, ¿no? Y evidentemente participando en otros eventos, en las movilizaciones de Yo Soy 132, las movilizaciones de Ayotzinapa, el zapatismo que tú señalas. Por supuesto, ahí es muy amplio, muy rico el tema del debate de la universidad. También lo señalaste, ¿no? La universidad final no es una instancia cerrada o ajena a la sociedad. Hay posiciones de derecha, de izquierda, es un crisol de opiniones súper rico, ¿no? Y precisamente por esa riqueza es que yo más bien diría,
tomemos el debate y afrontemos una serie de aspectos que hoy mismo se están viendo al interior de la universidad. Digo, ustedes que también han pasado por ahí, que han hecho alguna labor, saben luego de la esclerosis, perdón la expresión, claro, que luego se tiene al interior de la universidad y donde sus órganos realmente no terminan de laborar, realizar sus funciones por un conjunto de aspectos, ¿no? Las cuestiones mismas que viven los propios profesores de asignatura, más del 70% de profesores de la UNAM, estoy teniendo aquí un número de arriba de 30,000 profesores universitarios en una situación de precariedad laboral, ¿no? Entonces, estos temas hay que hablarlos, me parece súper rico. Les digo, coincido con ustedes en esta riqueza de opiniones, de puntos de vista, de perspectivas, ¿no? Y más bien yo pasaría al siguiente, bueno, estamos en esta posibilidad de dialogar, hablemos sobre la UNAM, hablemos también de la necesidad de reencauzar ciertas temáticas. Yo recuerdo, ya nada más, perdón, yo recuerdo, por ejemplo, hacia la década de los 90, cuando se empezaron los grupos pilotos, por ejemplo, ¿no? ajá, Y que esos grupos pilotos iban encaminados como tal a generar propuestas de encauzamiento colectivo mucho más integral. ¿Por qué no se pudo? Pues no por los maestros, no por los estudiantes, que siempre es lo más valioso de la universidad, sino principalmente por la propia lógica administrativa, burocracia, si se le quiere decir, de la propia universidad. Hablemos de esos temas, me parece que esa parte es bastante rica. Gracias, Elena, gracias, David. A mí también me parece que es una parte muy rica y que evidentemente, digo, el paro anterior en la universidad me parece que estuvo derivado precisamente por la falta de pago a los profesores de asignatura y fue un problema que salió a medios y etcétera y que se estuvo discutiendo. La pregunta aquí es, y me parece que es lo que causó que hubiera esa reacción del sector universitario, es si a este debate de las problemáticas internas de la UNAM en este debate debería participar el presidente de la República. que ese es un punto obviamente relevante, Daina, porque el tema. sería una injerencia del Ejecutivo en una universidad de carácter autónomo, que también aquí tenemos una gran discusión, inclusive se tuvo en su momento aquí en la huelga del 2000, 99-2000, porque decían que el gobierno federal no quería intervenir necesariamente en la universidad porque estaban esperando que termináramos la discusión, que se concluyera de alguna forma la organización. El punto es que llegó un momento que también se enquistó los ultras, los non plus ultras, los grupos diversos que también estaban apoyados en su momento por algunos grupos políticos, inclusive algunos partidos, y que esto, bueno, pues estaba desencadenando ya una inmovilidad innecesaria, ¿no? Prácticamente estamos hablando de casi un año perdido en esta huelga y que, bueno, tuvo consecuencias. Y simplemente para retomar, y a lo mejor que pueda asilar ahí un poco la idea, Juan, hablas de estos grupos piloto, hablas de estos grupos que de alguna forma trataron de reunir estas colectividades, pero oye, yo recuerdo muy bien que esos grupos piloto de pronto nos señalaban como élites que estaban siendo creadas en favor de esta visión neoliberal y que dejábamos al resto del colectivo, al resto de los alumnos a su suerte y que entonces estaban preparando estos grupos piloto específicamente como para atender las necesidades del mercado. Es parte también de la discusión, pero también es parte de las mismas contradicciones que se generan en la universidad. Precisamente, o sea, esto que tú estás señalando es la parte que yo seguiría insistiendo, es lo más favorable para el tema universitario, ¿no? Ahora, miren, tenemos enfrente, yo les pregunto, no a ustedes, sino a la audiencia, quienes evidentemente nos van a estar escuchando luego, ¿no? Tenemos un presidente, una figura del Estado que hace una interpelación directa, ¿no? Yo quisiera saber si en su momento Salinas de Gortari hizo esa interpelación y no por debajo, estuvo bajo las reformas universitarias con Jorge Carpizo interviniendo en la UNAM, ¿no? Por supuesto. Yo quisiera preguntar si en su momento Zedillo, no hablando en absoluto de la UNAM, con Barnés de Castro, también no llevó una situación extrema a la universidad, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que estamos en una situación realmente bastante rica donde el debate se abre y donde se da la discusión como tal, como pública. Es decir, no tenemos realmente al ejército afuera de la universidad, de alguna FES, de algún CCH.
se hizo un planteamiento, me parece que es un planteamiento en esa perspectiva honesta. No tenemos que coincidir con él y podemos, por supuesto, criticarlo. Oye, ¿por qué esta generalidad? Tenemos estas expresiones, estos estudios, la UNAM participando en esto, en aquello, etcétera, ¿no? Pero me parece que es honesto desde esa perspectiva. Yo particularmente no veo una intervención que no sea diferente, perdón, que una intervención que pudiera pensarse que está atentando contra la autonomía universitaria, ¿no? Por supuesto, sabemos que al interior habrá grupos favorables al interior de la expresión política del presidente, pero también tenemos a otras expresiones de un partido más a la izquierda, de otro partido más a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la universidad por ese lado me parece que no está sufriendo ese embate, ¿no? Yo sacaría ahí como en esa parte. Desde mi perspectiva, se abre más bien ese debate y se da de forma abierta. Les digo, no sería el primer presidente que de alguna u otra manera tiene un punto de vista, pero me parece que a diferencia de un Salinas, de un Zedillo, no está colocando a su pie en la rectoría para decir, vamos a abrir estos procesos de privatización, vamos a generar cuotas universitarias. Por ahí me parece que es bastante más sano. Oye, y en este mismo sentido, Edaena, Juan, sin duda, bueno, pues podemos de alguna forma, pues a lo mejor dejarlo simplemente los dichos del presidente en un comentario aislado. Sin embargo, bueno, pues parece ser que la agenda mediática en la cual se mueve el presidente le ha redituado bastante esta situación en torno. Sabemos también, efectivamente, quienes conocemos los pasillos, quienes conocemos un poco la entraña de cómo es la universidad, que también hay una serie de circunstancias y decisiones de carácter político, hay amiguismos, hay obviamente compadrazgos, hay intereses, hay obviamente momentos y circunstancias que son utilizados pues simplemente para gestionar espacios de poder. Eso no lo podemos negar, como sucede en el resto de las instituciones o secretarías. Mencionabas algo muy interesante, Juan, un porcentaje importante de la comunidad académica de la universidad, pues tiene que ver con estos profesores de asignatura y que, bueno, pues finalmente son los más olvidados, son los más abandonados en muchos sentidos, con sueldos que la verdad es que son mínimos, pero con una capacidad obviamente intelectual, con una capacidad obviamente de generar debate, que creo que es muy importante señalarlo. En este sentido también habría que ubicar otro discurso que ya lo había venido manejando el presidente López Obrador, de abrir las universidades, de abrir y masificar nuevamente las universidades. Desafortunadamente, por lo menos en los casos de las universidades que supuestamente el presidente López Obrador iba a abrir durante su sexenio, que dijo que iba a abrir alrededor de 500 universidades nuevas, bueno, pues no se ha hecho realmente nada. Y en el caso de la universidad que él trató de abrir en la Ciudad de México, pues también ha terminado por ser un gran desatino. Vaya, creo que hay un porcentaje mínimo que no alcanza ni el 1% de la titulación. ¿Qué tanto esto tiene que ver con el discurso político, Edaena? ¿Qué tanto esto tiene que ver con la realidad, Juan Estrella, en relación tanto en la parte académica como también, bueno, pues simplemente hablarle a su público? ¿Puedo? Sí, adelante, Daina. Bien rapidito, porque la verdad es que todo lo que dice Juan es muy interesante y como siempre, pues abre muchísimo más a las posibilidades de debate. Lo que yo quisiera decir es, este problema que se plantea de universidad de masas, o sea, recordemos que la UNAM ya es una universidad de masas y que desgraciadamente parte del problema, y digo parte, para no pagarle más a los profesores de asignatura, es que no hay recursos para pagarles más, o que hay una disparidad en los recursos, porque efectivamente, ¿no? Ellos se quejan, bueno, a mí me gustaría que tratáramos esto más en otro tema, de cuáles son los mecanismos para subir de puestos o escalafonarios dentro de la... Compadrazgos, Edaena, compadrazgos. No necesariamente, o sea... Pero la mayor parte de esos se dan así, Se dan porque le caes bien al coordinador, se da porque has hecho trabajo, pero es compadrazgo en muchos sentidos. David, admitámoslo, o sea,
la verdad es que se te exige muchísimo para poder obtener un puesto muy alto, investigaciones publicadas al año, pasar una serie de exámenes tan solo para lograr la titularidad de la asignatura, lo cual no cualquiera pasa. O sea, hay exámenes o hay concursos que se quedan vacíos porque el profesor no pasó, porque fue incapaz de dar una clase que los demás o que su jurado considerara apta, ¿no? Para ganarse esa titularidad en la asignatura. O sea, y eso por la asignatura. O sea, la verdad es que para llegar a los puestos más altos se requiere investigación en otro idioma. Oye, 29 años cumplidos, licenciatura, maestría, doctorado, estancia en el extranjero, además, conocimiento de 5 países y 25,232 artículos. Claro, o sea, no se te pide poco. Ay, es que ya se va a acabar el programa. No te preocupes, dale. Ajá. Ay, y además se me escapan las ideas, pero bueno, aunado a esto de todo cómo están los escalafones, la verdad es que sí existe una necesidad de abrir universidades. Claro. La cuestión es, ¿vamos a dejar que las abran las personas que no tienen experiencia en la apertura de universidades o vamos a crear un modelo que pudiera coordinar la UNAM para abrir más espacios, para que los actuales profesores o gente capaz de dar clases en otros lados pudiera acudir a establecer universidades o por lo menos coordinar universidades fuera de la Ciudad de México, en lugares donde hacen mucha falta? Yo la verdad soy de las que apoyan muchísimo la descentralización de la educación superior, es muy necesaria, o sea, he visto cómo la gente viene a sufrirle para estudiar aquí en la Ciudad de México y sí, o sea, hacen falta otras universidades. Pero eso no significa que la actual esté mal. La verdad es que sigue siendo lo mejor que hay. Nadie está diciendo que no pueda haber corrupción, nadie está diciendo que no haya malos manejos, y creo que en ese sentido también la universidad ha tenido un punto relevante porque hay una auditoría universitaria que está fiscalizando cada uno de los recursos y eso, bueno, pues de pronto luego suele pasar que hay algo que por ahí puede estar turbio, pero que hay acciones en las cuales, bueno, pues esto tiene un sentido importante. Juan, en este mismo sentido y para ir cerrando poco a poco el programa, en este debate que tenemos, que aparte fue muy rico y ha sido bastante interesante, sobre todo porque tenemos una perspectiva en la cual finalmente la universidad es necesaria. Yo quisiera, Juan, que nos pudieras decir el papel que tú crees y consideras que va a tener la UNAM en los próximos años, sobre todo porque, bueno, pues yo no me canso de repetirlo, vamos y estamos transitando en esta segunda década ya de lo que es el siglo XXI y obviamente los retos que vienen no solamente para México a partir de las transformaciones en el mundo nos obliga también a cambiar y a no quedarnos con la nostalgia de que antes salían mejores abogados, antes salían mejores economistas, antes salían mejores personas preparadas y hoy todo está volcado hacia una visión netamente de mercado. Pues recuperar algo también de lo que han mencionado respecto al tema de el mayor número de profesores de asignatura. El dato que tengo es que son arriba del 70%, superan las 300,000 personas en una situación de precariedad laboral. Un servidor tiene ya 25 años de estar dando clase a nivel asignatura como profesor con estas condiciones. Y a este semestre, pues tengo obviamente la posibilidad de concluir mis actividades a finales del mes de diciembre, pero para enero no tengo seguro que me puedan volver a reasignar otra vez otra materia, ¿no? Entonces, no hay como tal una cuestión de que esta antigüedad, estos títulos, ese trabajo, trabajando bajo el modelo de asignatura, pueda dar una posibilidad de tener realmente una cuestión que se diga, bueno, ¿hay mérito o no hay mérito? Me parece que hay mérito, por supuesto, ¿no? Pero que realmente no está como tal reconocido en términos laborales, ¿no? Un profesor del sistema universidad abierta, su ingreso quincenal es de 406, 407 pesos, ¿no? Nada. Un profesor de asignatura, 840 pesos, 841 pesos, ¿no? Entonces, esas son condiciones que llevan a cuestionar.
¿Cómo, perdona? Que si sabes cuánto pagan por asignatura a las universidades, la USM, por ejemplo, que también tuvo una huelga precisamente por bajos salarios. Tengo una referencia, pero definitivamente es mucho más alto que el tema de la universidad. No tendría como el dato exacto, ¿no? Lo que sí, miren, por ejemplo, yo me apellido Estrella, voy a firmar las hojas y puedo ver a profesores que tienen un número idéntico de horas y por quincena están por arriba de los 70,000, 80,000 pesos. Así ¿no? es. Me parece que por ahí no está un piso parejo, ¿no? Me parece que son esos elementos que se tendrían también que estar discutiendo, ¿no? La universidad ha participado en distintos movimientos, en actividades, pero también hay elementos que han quedado, ¿no? Por ejemplo, la desestructuración de los SHs, una propuesta hace rato que decía EDAENA, de modelo de formación que a mí me ha parecido hasta la fecha de lo mejor, ¿no? Y se desestructura precisamente por una postura que es bastante crítica, a mi parecer, ¿no? Ha quedado también toda una terminología de mercado relacionada a la excelencia, a la evaluación con certificaciones y demás. No estamos en contra, por supuesto, pero me parece que hay una lógica de mercantilización, ¿no? Son estos elementos que ahí quedan. Por supuesto que no, la universidad es por su historia grande, seguirá siendo en este sentido por el trabajo también grande, pero no está mal como tal el estar viendo, bueno, qué se está haciendo hasta este momento de forma conveniente, ¿no? Los mecanismos de mercado, aún dentro de la UNAM, por sí mismos se deben de descartar. Hay que discutirlos, digo, habrá quien diga, no, pues sí, porque la gente responde más, si algo le cuesta, yo tengo mi duda, por supuesto, pero habría que discutirlo, dar argumentos y demás, ¿no? Creo que sí, definitivamente, dentro de lo que son las otras propuestas del sistema de universidades Benito Juárez, no tengo el detalle, conozco a la doctora Raquel Sosa, tiene una trayectoria muy importante, y también por ahí, por otras referencias, no me he dedicado a esa parte como para dar un comentario también contundente, pero me parece que sí va caminando este desarrollo de las 300 universidades. No sé hasta qué punto, por ahí les mentiría, ¿no? Y bueno, pues yo agradecerles en verdad el tiempo, el espacio que me abren en este programa. Me parece que también lo vamos a estar ahí registrando el cronómetro 2020, ¿no? Gracias, Juan. Y sobre todo agradecerte a ti porque, bueno, finalmente eres una referencia para nosotros. De alguna forma, déjenme decirles, muchachos, no vamos a revelar nuestra edad, pero sí vamos a decir que Juan, por lo menos, tanto de Daena y mío, pues fue nuestro profesor adjunto en algún momento y con él conocimos sobre todo todas estas transformaciones tan importantes que se dieron en los 90 y donde, bueno, pues se planteaban diversas discusiones que creo que eran fundamentales, sobre todo para ir profundizando, para ir conociendo y demás. Así es que, Juan, te invitamos a que en otra ocasión puedas reunirte con nosotros y que podamos discutir, yo creo que una infinidad de temas que hoy en día, bueno, pues son sustanciales, sobre todo, pues en esta etapa de la vida del país, donde, bueno, pues se está planteando, o por lo menos se ha planteado una cuarta transformación, una movilización constante de conciencia, una nueva forma de visualizar las cosas, a partir de un modelo que, bueno, pues fue funcional hasta cierto punto. Aquí estamos. Y gracias a ese modelo funcional yo sostengo que podemos tener este tipo de charlas a través de la virtualidad y eso es muy bueno, pero también una serie de situaciones que generaron brechas sociales muy importantes y también generaron muchísima pobreza y muchísimas condiciones adversas. Así es que bueno, pues Daena, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros en este cronómetro 2020. Yo creo que podemos sugerir, Eda, algún otro tema en donde Juan nos pueda ayudar, nos pueda apoyar y sobre todo yo creo que hay que mantener este debate permanente y sobre todo la postura que regularmente mantenemos en este programa, ¿no? Una perspectiva global, una perspectiva que nos permite entender el 360 de los hechos, porque no hay un blanco y negro como de pronto se ha querido mencionar. Y bueno, pues estaremos ahí al pendiente en esta situación. Gracias, Daena Villavicencio. Gracias, Juan Estrella. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Recuerden, nuevamente, denos like, suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos también en las redes sociales de Facebook y, por supuesto, en los fragmentos que ponemos de los programas en Instagram. Así es que, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense, que tengan un bonito ya noviembre. Así es que, bueno,
pues a pasar la bomba, que se acabe el año. Gracias. Hasta luego, nos Hasta luego. vemos. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.